Bienvenido a Voces, tu lugar para tejer y destejer la palabra, construyendo saberes, tiempos y espacios, y hacer tu voz sonar. Hola, buenas tardes amigos, estamos aquí, yo soy Esther Saba, mi compañera Andrea ahorita se presentará, es nuestra primera cápsula, estamos muy emocionados presentándoles a ustedes nuestra cápsula de voces, una cápsula hecha con mucho amor, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, en donde queremos compartir mucho lenguaje, en donde queremos tejer muchas ideas, dejarles un poco de eco y compartir con invitados muy especiales. Entonces, les damos la bienvenida y tenemos un invitado de oro, nos aventamos con un invitado de oro para nuestra primera cápsula, ¿verdad, Andy? Claro que sí, pues yo soy Andrea y precisamente estamos muy emocionados de estar aquí justamente con el profesor Gabriel Araujo Paullada. Él es profesor, investigador, psicoanalista, ha estado incursionando en la UAM Xochimilco por algo de tiempo. Su trabajo dentro de la UAM es con diferentes líneas de investigación. Me di a la tarea de adentrarme un poco sobre cuáles son esas líneas de investigación, no solo porque yo participé dentro de esas líneas, él fue mi profesor hace algún tiempo, muy poco en realidad, pero dentro de estas líneas están las relaciones de poder y formas autoritarias de gestión, la subjetividad social en las instituciones totales, la dimensión de lo grupal en los proyectos colectivos, la intervención práctica social que apunta a la creación de saber y al proyecto ético tanto en el plano teórico como político. Y pues bueno, ha participado en artículos, ha escrito un libro que es el de Diálogos con Presas y ha estado como docente ahí dentro de la UAM. Bienvenido, maestro. Gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, para nosotros es un honor tenerlo aquí para charlar un rato. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar platicando con ustedes. Desde el principio, gustoso acepté la invitación. Toda invitación a platicar me parece muy rica, me parece muy necesaria, me parece que la palabra en estos momentos es fundamental. Y los lazos que se puedan tejer, aunque sea a distancia, yo creo que la voz todavía tiene esta capacidad cálida para que lo que esté separado por la Susana distancia famosa se pueda entretejer de muchas formas, incluso con revivir algunas situaciones en donde estuvimos presentes, en donde estuvimos teniendo un vínculo, en el caso de Andrea, y ahora con Esther, pues me da mucho gusto ya desde la otra vez que nos presentaron, ¿no? Me pareció que así es. Había una buena vibra, digamos. Hay muy buena vibra, maestro, y como usted dice, a pesar de la distancia que estamos teniendo de cuerpos, ¿no? Física, orgánica, es siempre importante mantener la palabra en el espacio, ¿no? Tejer el lenguaje, como usted bien dice, y queríamos platicar con usted un poquito de estos tiempos. Si bien el mundo a lo mejor ha atravesado tiempos difíciles, guerras, otro tipo de pandemias, hace 100 años la gripe española, pues a nosotros en estos tiempos contemporáneos nos tocó el COVID. Y no es que queramos hablar del COVID per se, sino lo que está aconteciendo en el mundo con este suceso, ¿no? Usted que es un experto, que es psicoanalista, dentro de su posición, dentro de su opinión, ¿cuál cree usted, maestro, que hablando un poco de psicoanálisis, sea el papel que el psicoanálisis está enfrentando
o el posicionamiento que podría llegar a tomar en estos tiempos? Bueno, yo creo que el psicoanálisis siempre tendría que ligarse con el decir, con la palabra, con el lenguaje, ¿no? O sea, el psicoanálisis no se puede sustraer al lenguaje. Entonces, cuando hay una pregunta como esta de cuál es el papel que tiene el psicoanalista, el psicoanálisis, la práctica psicoanalítica o el psicoanálisis en otros campos, como se suele decir, es hablar y establecer lazos, establecer vínculos o lazos, no, sí en el concepto de lazo social, pero es la palabra que vincula, que anuda y que transforma además los vínculos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, hay momentos en que debería de callar, por ejemplo, con las muertes, ¿no? Tiene que callar frente a las muertes que esta tragedia, que es una tragedia humana, una tragedia mundial, nos ha traído, y retomar la palabra. Y buscar con la palabra entender algo de lo que está pasando. Así Muy bien, maestro. Diana. sí, pues precisamente esto de los vínculos y parece ser como, incluso con esta interacción digital, que se están creando unos vínculos particulares. Incluso esto que podemos decir que no se conocen, por ejemplo, usted y Esther físicamente, el vínculo se crea con la palabra, exacto. Pero, ¿qué hacer en ese espacio del análisis, por ejemplo, en este tiempo? ¿Cómo pensar a los analizantes, al que analiza, el analista, en estas situaciones? A mí me parece muy importante esa pregunta porque evidentemente que es una pregunta que problematiza, ¿no? O sea, y eso es fundamental. No hay una respuesta, hay como la conciencia, la asunción de que se trata de una problemática que hay que ponerla sobre la mesa y crear espacios para que en donde participen practicantes del psicoanálisis y digan qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, escuchaba yo hace poquito una de las pláticas que tenían del círculo psicoanalítico José Luis González, por ejemplo, ¿no? Y lo que contaba era que una de las primeras acciones que tuvieron en el círculo fue citar, o sea, abrir el diálogo y decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que se tiene que asumir es que no sabemos qué vamos a hacer y estamos ensayando una gran cantidad de cosas desde nuestros referentes, porque no es una iniciativa muy pragmática e intuitiva, sino que, bueno, ahí tenemos nuestros referentes que van a tener que transformarse, adecuarse, que son, empezando por el encuadre, ¿no? El famoso encuadre. Claro, el psicoanálisis y los diversos psicoanálisis, pensando con la duración de la sesión y una serie de cosas, han venido teniendo sus cambios hace ya tiempo, sobre todo con Lacan, ¿no? Con Lacan y con el tiempo lógico y con entonces las sesiones variables y todo este tipo de cosas, ¿no? Que han tenido además una gran cantidad de efectos y entre otros diferentes escuelas, ¿no? Y diferentes grupos de psicoanalistas que se van organizando en torno a nuevas concepciones teóricas y a nuevas ideas de lo que es el encuadre transformado, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar con qué encuadre estamos dialogando, pues depende de qué tipo de grupo de psicoanalistas, cuál ha sido nuestra historia de formación, ¿no? Me parece muy importante en ese sentido que
una institución, digámosle así, una escuela, un lugar de formación de psicoanalistas que dialogan entre ellos, diga, no sabemos qué hacer y queremos platicar entre nosotros. Y ese es el punto de partida, ¿no? Poder decir, ¿qué puedo hacer para no plantear que ya tenemos la respuesta y que ya sabemos qué tenemos que hacer? Lo que no podemos dejar de hacer es escuchar, es fundamental, ¿no? Tenemos que tener cualquier tipo de dispositivo en donde, desde luego que la voz sea importantísima, porque lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra del otro, escuchar lo que el otro quiere decir, y esto que quiere decir tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra el otro, su deseo, su sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo no sé todavía, sigo dialogando entre nosotros, los cercanos psicoanalistas y profesores en psicoanálisis, que tenemos una red también de apoyo, seguimos diciendo, ¿qué es esto de escuchar y escuchar qué? Escuchar la palabra marcada por la pandemia en este momento. Está marcada por estas condiciones tecnológicas de distancia y demás, pero a su vez esto está marcado por la pandemia. Y a su vez está marcado por una pandemia que cae sobre un suelo social, cultural, económico en el mundo importantísimo, que le podríamos poner un nombre que no es tan desconocido para todos. Estamos en una pandemia que le cayó al neoliberalismo, que no tenía ninguna capacidad para entenderla. O sea, el neoliberalismo se vio afectadísimo por una pandemia. No estaba planeada la pandemia en el neoliberalismo, ¿no? O sea, esto es importante porque el neoliberalismo es narcisismo, es goce, es no tolerar la demora, es una sociedad que no reflexiona, más bien que actúa de manera, refleja una sociedad individualista, etcétera, etcétera. Y a esa sociedad mundial, bueno, mundial con sus diferencias locales, porque casualmente el virus vino de China, que no está totalmente metida en el neoliberalismo, ¿no? Y le cayó a toda a esta sociedad, claro, occidentalizada, pero colonizada, pero, o sea, con todas sus diferencias culturales, pero digamos que en un momento en donde el mercado global era, y todas las consecuencias culturales y subjetivas están dadas, ¿no? Como para decir, ¿y ahora qué hacemos? Así es, maestro. Yo me quedo pensando un poco esto que menciona el neoliberalismo, la otra pandemia de la depresión, ¿no? Que existe también consecuencia del neoliberalismo, consecuencia del consumismo, consecuencia de la globalización, ¿no? Y hace poco hacía un ensayo hablando un poquito de globalización, neoliberalismo, consumismo, esta insatisfacción de las personas, ¿no? De comprar aquí, comprar allá, y de guardar silencio, ¿no? Hacía yo una referencia sobre los estados depresivos en consecuencia a los silencios que existen. Y entonces me parecía curioso, nada más lo traigo a la mesa solo por traerlo, como ahora con esta pandemia que nos viene a caer en un momento, de neoliberalismo, y andamos con un cubrebocas, ¿no? Como sellando y cubriendo justo por donde atraviesa la palabra. Lo traigo a la mesa sobre todo porque creo que es importante esto que menciona, tener la humildad de decir, pues vamos a teorizar, pero no, o sea, hay que empezar de cero. No sabemos cómo, pero hay que escuchar para poder lograrlo, y sobre todo no permitir que deje de circular la palabra, que deje de circular el lenguaje y deje de circular lo que se pueda simbolizar con esto, lo que se pueda construir a partir de esto, ¿no? Sí, sí.
sobre las, no digo ruinas, ojalá fueran ruinas del neoliberalismo. O sea, Ujú. sí, pero ese es Dentro el de lo dueño de mismo. todos modos. Y por eso me parece muy, muy interesante esta metáfora del cubrebocas como sellando o sea, como un gran cuadro, digamos, ¿no? Una gran figura de qué somos, por qué nos hemos quedado callados, por tristeza, por depresión, o estamos reflexionando, o ya empezamos a reflexionar. Y no queremos, sin reflexionar, empezar a hablar en un sentido vacío, digamos, porque la palabra tendría un sentido de reflexión, ¿no? No hablar y decir no pasa nada, y no prender Exacto. nuestras cámaras y decir sigamos adelante, incluso con estas invenciones tan magníficas que tiene nuestra, nuestra condición local mexicana, digamos. No quiero hablar en términos de la cuarta transformación o algo así, sino esta condición de enfrentar a esto diciendo, ya vamos a entrar en una nueva normalidad, ¿no? Que se vive además, la figura de nueva normalidad es una figura que podría traer una nueva depresión, porque entonces ya estamos decretando la muerte de la vieja normalidad, pero que en realidad, paradójicamente, sería muy bueno que la vieja normalidad se acabara, en el sentido de que era un tipo de normalidad asumida sin reflexionar, y que qué bueno que se esté transformando. ¿En qué Así nueva es. normalidad? A ver. Creo que Sí, podría ser una oportunidad para esas reflexiones, ¿no? Y poder construir una nueva normalidad en donde después de esta reflexión, estos silencios, pasemos a algo mucho mejor, ¿no? Pero hablando de reflexión, por ejemplo, espacios reflexivos, para mí un espacio reflexivo podría ser la universidad, ¿no? Usted como maestro, ¿a qué se ha enfrentado con sus alumnos con esta nueva normalidad de digitalizar las clases? Que si bien, qué bueno que tenemos esta tecnología, pero esto de que menciona, ¿no? De las cámaras y la cámara apagada o prendida y los alumnos guardan muchísimo a veces silencio o participan, no participan y son los espacios de reflexión más importantes que tenemos en este momento y la universidad es uno de ellos. Como maestro, a qué se ha enfrentado? Esto ha empobrecido a los alumnos, enriquecido, en fin. Y también antes creo que es importante esto de decir que a raíz de esta situación de pandemia, pues nos estamos volviendo hacia nuestra propia vulnerabilidad y esa posición de saber que está dentro pues de la academia, esta posición de decir, bueno, igual no se sabe qué está pasando exactamente y las respuestas, justo eso, qué respuestas se están dando o qué posicionamiento ante eso, complementando esta pregunta que haces. ok. Sí, sí, sí. Yo dentro de los interlocutores que tengo por ahí puede ser que sea un culto al fundador, a Freud, ¿no? Pero lo tengo como un interlocutor al que quisiera a veces preguntarle más de a de veras y escuchar sus respuestas. Pero, pero el malestar en la cultura de Freud a mí me parece fundamental. Esto de la vulnerabilidad de la que estás hablando, Andrea, me parece fundamental y Freud lo plantea. El malestar en la cultura es destino, ¿no? O sea, no vamos a dejar de estar mal en la cultura porque estar en la cultura es la relación con los otros y los otros adversarios, los otros objetos de amor, los otros rivales y más todavía, o sea, la relación con la naturaleza, que aquí el virus es maravillosamente el mejor ejemplo de que la naturaleza nos está mostrando, no en sus huracanes, no en sus temblores, sino de una manera bastante más ominosa, más extraña, o sea, porque hay un enemigo invisible, o sea, es mucho más fantasmatizable y podemos en algún momento decir qué está pasando con esta naturaleza vengadora o esta naturaleza que no cesa de reproducirse en su mal, digamos, ¿no?
o en la vida, o en este extraño ente que no es ni vida ni una reproducción casi, no con la lógica del organismo vivo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la naturaleza ahí está, haciendo estragos, y planteándonos de una manera increíblemente articulada la finitud, o sea, nuestra fragilidad y la finitud. Este virus mata y este virus se acerca, este virus ominoso nos enfrenta a todos en nuestro ámbito local, y aquí voy al campo de la educación, nos enfrenta a todos a una situación similar, no porque todos la estemos viviendo parecido, pero todos nos enteramos de lo que está pasando con los demás, y entonces sí hay una especie de sentimiento colectivo de que a pesar de las diferencias, nos están pasando cosas parecidas. El otro, insondable en su diferencia, de cualquier manera, tiene una parte similar a nosotros, y en el vínculo de la vieja normalidad a la nueva normalidad educativo, yo soy de los que, desde luego, que estoy viviendo con mucha tristeza la nueva normalidad educativa. A mí me duele, paradójicamente me mueve a buscar que no se pierdan los vínculos con estudiantes que he tenido a lo largo de mi vida, y me encuentro con mucha dificultad para que esta propuesta, este deseo mío de mantener un vínculo con quienes puedo escuchar y a quienes les puedo decir cómo veo las cosas, y entro en una relación de enseñanza-aprendizaje que tiene todo el sentido del mundo para mí. Me parece muy importante que no estén. Me parece doloroso que no estén. Me confronta a veces, bueno, permanentemente con mi narcisismo. Pienso de repente que si no están es porque el culpable soy yo, y no alcanzo a veces a darme cuenta que no están porque no pueden, porque no quieren estar, porque están también deprimidos, porque están viviendo una situación de violencia en sus casas. Entonces es tan complejo el mundo que se presenta en esta virtualidad, en donde el lenguaje corporal no lo puede uno entender o interpretar como interpreta uno el lenguaje corporal presencialmente. Y entonces empieza uno a imaginar una serie de cosas terriblemente autorreferenciales, muchas de ellas, y en el peor de los casos, también medio paranoicas, y entonces diciendo, no, lo que pasa es que son unos flojos, lo que pasa es que no les interesa, ¿no? Entonces uno o culpa a los otros o se autoflagela, ¿no? Y esto es lo que me parece que ha sido uno de los momentos, de los cambios para la nueva normalidad con los que tenemos que lidiar. O sea, tenemos que darnos cuenta de la complejidad que es esto, al grado de pensar que lo que se está construyendo son nuevas subjetividades, ¿no? Y cómo hacer que estas subjetividades mantengan la reflexión y no quieran tener, como a veces la burocracia plantea, la idea de que vamos de triunfo en triunfo y que todo está muy bien, ¿no? Que como ya tenemos artefactos, como ya tenemos toda la tecnología, ya lo único que tenemos que hacer nosotros, con nuestras fallas y nuestras lastres o con nuestras habilidades, es adecuarnos a la tecnología. Y yo creo que tenemos que tener tenemos que plantear otro vínculo con la tecnología, no adecuarnos a la tecnología y entonces convertirnos en un instrumento de la educación en línea, sino que tenemos que hacer que la tecnología también se transforme con nosotros, colectivamente, o sea, que no se pierda la dimensión vincular entre los docentes, entre docentes alumnos, entre los mismos alumnos.
cómo están los equipos, o sea, todas estas cosas que manejamos en la universidad, que es el trabajo colectivo, cómo están viviendo el trabajo colectivo. Entonces, estoy en el momento en donde depende el día. Hay veces que me siento deprimido y digo, esto va a estar muy difícil, realmente esto va a estar muy complicado, y hay veces en que encontramos formas y hasta le encontramos unas grandes ventajas a la educación digital, ¿no? Tiene sus ventajas. Yo creo que algo de lo que hemos encontrado, deberíamos de no soltarlo, digamos. Podríamos no hacer una enseñanza o una educación híbrida, sino ir viendo las ventajas que nos han permitido también esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han acortado también las distancias, paradójicamente. Estamos a sana distancia, pero se han acortado las distancias, globalizadoras. Podemos estar dialogando con alumnos de otros lugares, podemos entrar en contacto en esta interconexión que ya existía, pero que ahora se vuelve algo interesante. El problema es que lo volvamos un buen producto y entonces entremos en una especie de mercado global de la educación, y entonces no perdamos todos los vicios neoliberales y sintamos que estamos en esta sociedad del rendimiento. Oiga, maestro, y yo me quedo pensando en esto que dices, es como muy interesante esta angustia y esta paranoia que se puede llegar a formar por esta falta de contacto, esta falta de lectura a través de tener al otro en cuerpo, en mirada, ¿no? Hay mucha angustia en estos tiempos, ¿no? Y yo me quedo pensando y lo platico mucho con mis amigos, la angustia que da, pues, ver también a tanta gente partiendo, familiares, amigos. Un amigo me decía, estoy muy mal, estoy muy deprimido porque hace un año yo veía que no veía a primera línea, ¿no? Veía como a quinta línea, el amigo del amigo, el primo del amigo del, pero de pronto ya empieza a irse gente de primera línea y me siento muy mal, a pesar de que yo no estoy enfermo, etcétera, etcétera. Y yo lo que creo es que estamos confrontados, si bien todos nos vamos a morir en algún momento, pero nunca pensamos en eso diario, no es algo en lo que estemos pensando diario, ¿no? Y ahorita estamos como confrontados a ese tema día a día, 24/7, y creo que causa muchísima ansiedad, muchísima angustia tenerlo tan cerquita, el tema. Sí, eso nos produce, o sea, esta es una puerta abierta a otra paradoja más, ¿no? Desde luego que sí, como lo he oído por ahí en alguna conferencia, sentimos como que en este confinamiento, el término de confinamiento adquiere una significación impresionante, como si estuviéramos con el fin de algo, ¿no? Estamos asumiendo la finitud en este confinamiento. Y la finitud, como tú lo estás diciendo, con las líneas estas, cuando empieza a acercarse este enemigo, digamos, este enemigo virus o este enemigo muerte, o este enemigo virus muerte, ¿no? La fantasmatización, paradójicamente nos va a permitir pensar un poco la muerte, cosa que es uno de los momentos de reflexión humana en una sociedad en donde la muerte estaba, o bien, en el mejor de los casos, como lo pensaría Heidegger, la muerte de uno, es decir, la muerte de uno es la muerte de cualquiera, pero no de uno mismo, ¿no? No es mi muerte. Cuando uno habla de la muerte de uno, es una manera de hablar del sujeto impersonal, del ser impersonal. Y con esto es la muerte del próximo, la muerte del prójimo, cercano,
que evidentemente me recuerda, no tiene nada que ver en ese sentido, pero me recuerda a Bertolt Brecht cuando está diciendo, vinieron por tal y yo me quedé muy tranquilo, vinieron por los que estaban más cerca de lo que yo pensaba, que se opusieron a tal cosa, y yo me quedé tranquilo. Vinieron por los que eran mis compañeros de lucha y yo me quedé tranquilo porque no vine. Ahora ya viene por mí, ¿no? O sea, esta especie como de proximidad del enemigo, esta proximidad, pero es la proximidad de la muerte en la que no pensamos, y menos en estas condiciones socioculturales gracias al capitalismo tardío, al neoliberalismo, en donde hay que estar pensando en cómo salir adelante. Nos vamos fatigando, nos vamos deprimiendo, nos vamos individualizando, pero no pensamos en la muerte. ¿Por qué? Estamos huyendo de la muerte permanentemente, o sea, haciendo y haciendo y haciendo. Y es interesante poder pensar en la muerte. En primer lugar, porque tiene que ver con la muerte de los demás, la muerte de uno, y el sentido de liga, es la muerte mía y la muerte del otro, ¿no? Y la muerte del otro siempre es muerte mía, y la muerte mía va a ser la muerte de todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que es el momento como de ir pensando, ¿no? A este amigo, claro, uno de repente dice, depende de la edad de quien esté pensando eso. No es que yo no pensaba en la muerte de la misma manera que pienso ahora con el COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser que con todo y la edad de los que podríamos estar pensando más en la muerte, la pensábamos. Y además era de mal gusto pensar en la muerte, porque era casi como tener un pensamiento muy necrofílico, ¿no? Y entonces era mal visto. No quiere decir que sea, que ahora nos estemos haciendo amigos de la muerte. Quiere decir que estamos viviendo la vida reconociendo que vamos a morir, ¿no? Y cómo la vivimos. Así es. Justamente tengo muy presente una frase que me dijo mi analista, que fue: aprender a vivir es al mismo tiempo aprender a morir. Y me recuerda mucho esto que comenta. Pero pensaba, bueno, es que constantemente estamos interactuando con la muerte. Muchas cosas terminan y vivimos los duelos. Cuando, no sé, se termina tan solo un periodo universitario, cuando termina una amistad, cuando termina un noviazgo. Es decir, hay momentos en donde se mueren cosas, pero me gustaría que profundizáramos más sobre eso. Yo lo conecto con esta pregunta, digamos, con esta pregunta, esta reflexión de Esther, que tiene que ver con la angustia de cómo estamos viviendo, cómo estamos, qué de lo que estamos viviendo nos hace sentido, o sea, cómo está nuestra vida en términos de, si me muriera, un poco la pregunta esa, tan de sentido común hasta religiosa, si me moviera, si supiera que me voy a morir en este momento, ¿qué haría, no? Yo creo que en digamos, si algo abre la nueva normalidad, sería como poder pensar el sentido de lo que estamos un poco haciendo, ¿no? De continuar con lo mismo, de no continuar con lo mismo, porque de alguna forma lo podemos ver, digamos, en el comportamiento de quienes no dejan de tener las fiestas en ese goce vertiginoso y mortífero, que incluso hay un trabajo que están haciendo un grupo de alumnos que es muy interesante, que es justamente sobre los rituales mortuorios, ¿no? En Iztapalapa y en Tláhuac. Y justamente se encuentran una locura familiar, digamos, una locura familiar que se expande a otras personas, porque muere un hombre de 95 años
que muere por COVID, pero que el sector familiar no cree en el COVID, y entonces dicen que muere por infarto, pero es una persona que, o sea, toda la condición familiar y toda la condición de violencia y la lucha de unos contra otros y demás, y además el lugar social que tiene esta persona, porque muere a los 95 años y había tenido todo el tiempo de vivir en el mismo lugar. Bueno, esta situación vuelve un rito, un ritual de velación. Ellos, como que no creían en el COVID, se amacharon en que no había sido COVID, aunque sabían que era COVID porque había sido contagiado por sus hijas. Entonces, encuentran la manera de evadirlo, quién sabe qué tan inconscientemente, de evadirlo con legalmente con un certificado de algún médico que se prestó a decir que había muerto de infarto, y hacen un velatorio y se contagian varios. O sea, un velorio en donde todos lloran, pero también todos se pelean y también todos beben, y también un velorio al estilo ciertos lugares del interior, un velorio lleno de resentimientos y al mismo tiempo de dolor y de culpas y toda una cuestión cultural complejísima. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos ver? Poquito podemos ver, pero lo que podemos ver es que una especie de casi rito de culposo, suicida, de un gran dolor que no se puede tramitar, ¿no? De todos ponerse en un nivel de identificación con el muerto, porque todos están dispuestos a contagiarse, o sea, una gran cantidad de cosas que tendrían que ver con la manera como se está enfrentando a ese temor terrible de la muerte de cada uno de los que están ahí, pero ya en una especie de orgía colectiva, de locura, digamos, es un momento de locura, y me parece muy interesante, muy doloroso, muy terrible, en donde ocurre, en donde hay fiestas, donde es normal que haya este tipo de cosas, celebrando, comillas, la vida, y que lo podemos ver desde el psicoanálisis como una celebración, digamos, gozosa, mortífera, de la inminencia de la muerte, digamos. Acá como que se hace evidente, pero con una figura a la que por lo menos la tienen ahí como símbolo. Está la muerte físicamente ahí, porque está el muerto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos habla de nuestras vidas, de la desesperación y del sinsentido de nuestras vidas, sí muy repensadas o intensificadas por estas condiciones afectivas de miedo, de zozobra y demás frente al COVID, y con ninguna posibilidad de pensar de otra forma, ¿no? Sino decir, acabemos con esta vida sin sentido. Yo creo que si esto lo llevamos al extremo, no es para tanto pensar como nos afecta poder reflexionar sobre el sentido de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué sucede en otros espacios como la escuela, como algo parecido de repente? Algo parecido, claro, no con esta intensidad y no con esta colectividad y no con esta especie de despedirse de los últimos contactos, que pueden ser amorosos o que pueden ser violentos o que pueden ser de todo tipo, ¿no? Digamos, es una ceremonia como muy paradigmática en términos de violencia, de erotismo, y de muerte, ¿no? Pero ¿qué nos puede suceder cuando lo que hay es silencio, lo que hay es no reflexión? Lo que hay muchas veces en las aulas es esconderse, sumirse, esconderse detrás de la cámara, tenerle miedo a poner la imagen porque la casa es muy pobre, porque la situación económica es terrible, o sea, avergonzarse de uno mismo, porque se debe de avergonzar de uno mismo.
¿qué sucede? ¿Qué se exacerba de nuestras partes más, pues más autorreferentes, ¿no? Se exacerba lo intolerable de estar viviendo como estamos viviendo, de alguna manera. Y entonces esconderlo, un poco evitarlo, ¿no? No sé si por ahí empecemos a abrir la idea sobre la muerte, porque lo que sí nos enfrenta una muerte así, que obviamente el que no sabe que está ahí siendo velado es este hombre de 95 años que se murió cuando debería de haberse muerto, si no es que después, ¿no? Pero bueno, es terrible la situación pero que hay una puerta que se abre a la posibilidad de reflexionar nuestra propia muerte, nuestra propia vida, el sentido de nuestra propia vida, los vínculos con los demás, ¿no? Yo creo que sí es un escenario el que estamos viviendo que no deja fuera este tipo de reflexiones, ¿no? Así es, no deja fuera ese tipo de reflexiones y me parece que es un tema para reflexionar, incluso para problematizar muchísimo tiempo, porque se trata de algo que siempre ha estado presente, pero ahora parece sentirse de otra manera, de otras maneras. Entonces, sí, justamente habrá que también sentir esta experiencia, atravesar estos miedos y pensar en la construcción de nuevos sentidos, sentidos para todo, para nuestra vida, para el futuro, para el pensamiento de un nosotros. Me quedo pensando y también espero que aquellos que nos estén escuchando se queden pensando en esto de la muerte y también dejar como abierta esta pregunta de qué pasa con lo íntimo, ¿no? En este tiempo que pareciera que se dejaba al descubierto todo, mostrar en fotografías dónde se come, dónde está, con quién está. Y esto que comenta de la cámara cerrada, ¿por qué cerrar algo que ya estaba abierto? Me encanta esta reflexión de Andy, ¿no? Y me quedo pensando como en todo lo que está muriendo con lo que está muriendo, ¿no? Y si bien, como dice Andy, hemos estado en una época en donde mostrarse y mostrar hasta lo que comes y una época atravesada por la imagen de una red social, por la imagen, ¿no? En donde lo simbólico ha estado un algo debilitado y todo el simbolismo que hay ahorita detrás de todo lo que está gritando en estas nuevas épocas y cómo vamos a establecer diálogo con esos nuevos gritos del mundo, ¿no? A mí Pues, me hace mucho sentido nada más es esta intervención de las dos, a partir de lo que decía también Andy, porque evidentemente la estaba oyendo y me estaba viniendo a la memoria su trabajo en el módulo donde, antes de entrar al área de concentración, donde fue mi alumna y estaban haciendo un trabajo de un trimestre que era una investigación sobre redes sociales. Y justamente toda esta idea de el Facebook, la imagen, el fantasma, todo este tipo de... Estaba reviviendo esta situación y casi como para preguntar si la idea de este diálogo es cómo podemos reflexionar y problematizar de otra manera lo que en algún momento problematizamos. Yo creo que escribirían otro trabajo ustedes en estas condiciones de pandemia sobre las redes sociales. Yo creo que sería algo totalmente, o sea, del exhibicionismo, de la apertura de la imagen, de lo íntimo vuelto público, todo, a esto, que se vuelve otra vez a replegar, que hay como una conciencia también de cierto pudor y de decir, no quiero, ¿no? Me puedo replegar. Y replegarse es como una especie de resistencia al imperativo del exhibicionismo también.
A veces esto me hace pensar que si me enojo con los alumnos que no prenden su cámara, es parte también de mi intolerancia al respeto a la intimidad. Ay, maestro, qué interesantes reflexiones nos deja. Muchas gracias por compartir este diálogo con nosotros. Vamos a ir cerrando. A todos los que nos ven, por favor, comenten. Creo que son temas que nos está atravesando a todos. Evidentemente, tanto en lo individual, pero lo estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, sería súper padre que puedan comentar y a partir de eso podamos ir tejiendo reflexiones e ideas con todo esto que el maestro deja en el espacio, todas estas palabras, todos estos pensamientos que está haciéndonos favor de dejar en este espacio, maestro. Muchas gracias por estar aquí. De otra manera no hubiera podido pensar yo estas cosas. Esto se produce por el diálogo. Me parece fantástico. Así es. Entonces, vamos a seguir produciendo diálogo. Los comentarios que tengan, las preguntas que hagan también, buscaremos la manera de darles, si no una respuesta, tal vez otra pregunta. Y también pues, decirles que esto ha sido Voces, es el inicio de este conjunto de entrevistas que vamos a estar dando por acá. Así que... No se pierdan nuestra cápsula y síganos en redes sociales, ahí vamos a poner el link porque tenemos cosas muy interesantes dentro del Colegio Michel Foucault. Entonces, por favor, síganos en redes sociales y sigan nuestra cápsula y tejamos diálogo juntos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día, que tengan buen fin de semana y me da muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Abrazo a distancia, pero con muchas fuerzas y ganas ese abrazo. Pues gracias, maestro, y cuídense todos.